Atención, todas nuestras psicocríticas están repletas de spoilers. Abordar la adaptación live action de Cómo entrenar a tu dragón implica analizar las dinámicas psicológicas que subyacen en la narrativa y en el desarrollo de sus personajes principales. Esta trilogía animada original ya sentó bases muy sólidas en este aspecto y se espera que la versión de acción real profundice en esos temas. ¿Lo lograrán? Acompáñenme a decodificarlo. Como ya muchos sabrán, Hippo es un arquetipo fascinante de la búsqueda de identidad en un entorno que no lo comprende ni lo valora, es decir, un ambiente hostil. En un mundo vikingo que exalta la fuerza bruta y la caza de dragones, Hippo es físicamente débil, torpe y en apariencia carece de las habilidades necesarias para encajar. Esto genera una profunda ansiedad por la aprobación paterna y una sensación de incompetencia. Su viaje no es solo físico, sino también mental. A través de su relación con Chimuelo, Hippo descubre y desarrolla sus propias fortalezas, su inteligencia, su creatividad, su empatía y su capacidad de resolución de problemas. Este proceso es crucial para la construcción de su autoestima y autoeficacia. Aprende que su valor no reside en ser como los demás, sino en abrazar su singularidad. Al principio, Hippo lucha con un complejo de inferioridad bastante fuerte al no cumplir las expectativas de su soledad y, más importante, las de su padre. Su interacción como Chimuelo le permite trascender esta percepción negativa de sí mismo, demostrando que su debilidad es en realidad una fortaleza disfrazada, ya que le permite pensar de manera diferente y encontrar soluciones innovadoras. A pesar de los constantes reveses y el rechazo inicial, Hippo muestra una notable resiliencia. No se rinde en su intento de comprender a los dragones y convencer a su pueblo, lo que demuestra una gran tenacidad y determinación. Desde luego, su amistad con Chimuelo es el corazón de la historia y un potentísimo símbolo de empatía y comprensión. Esta relación ejemplifica cómo el contacto y la voluntad de entender al otro pueden desmantelar prejuicios arraigados. Los vikingos ven a los dragones como bestias sin alma, pero Hippo y Chimuelo demuestran que son seres inteligentes, emocionales y capaces de formar vínculos profundos. La comunicación inicial entre Hippo y Chimuelo es predominantemente no verbal, basada en la observación, en la paciencia y en la sintonía emocional. Esto resalta esa importancia de la escucha activa, incluso en ausencia del lenguaje hablado, y la construcción de confianza a través de acciones consistentes y desinteresadas. Ambos personajes de alguna manera están incompletos al inicio, Hippo como vikingo y Chimuelo por su cola, así que su relación se convierte en una codependencia positiva donde se complementan y se hacen más fuertes el uno al otro, permitiéndose alcanzar su máximo potencial, cohabitando desde su periferia por ser diferentes. La relación entre Hippo y su padre, Estoico el Vasto, es fundamental para explorar temas de autoridad, expectativas paternas y el cambio generacional. Aunque físicamente presente, Estoico está emocionalmente distante de Hippo. Es incapaz de comprenderlo o conectarse con él de una manera que vaya más allá de las expectativas tradicionales vikingas. Esto refleja una forma de crianza autoritaria donde la correcta forma de ser impone sin espacio para la individualidad. Estoico encarna esa resistencia al cambio y la adhesión a la tradición. Su ceguera hacia el potencial de los dragones y de su propio hijo es un reflejo de su propia rigidez cognitiva y de ese miedo que siempre tiene hacia lo desconocido. La evolución de Estoico es tan crucial como la de Hippo. Su eventual aceptación y orgullo por su hijo, no por ser un vikingo típico, sino por ser un líder innovador, representa esa resolución de conflictos intergeneracional y esa importancia de que los padres acepten y valoren a sus hijos por quienes realmente son, más allá de las expectativas y más allá de las brechas generacionales. Si bien es cierto que el pueblo vikingo de Berg funciona como una representación de una pequeña sociedad regida por el miedo y el prejuicio, también es muy cierto que, al final, tienen bastante aceptación al cambio. La película ilustra en un principio cómo esas creencias colectivas, en este caso que los dragones son monstruos, pueden perpetuarse a lo largo de las generaciones, a pesar de la falta de evidencia empírica que las respalde. Es decir, hay una cognición social bastante arraigada y el miedo a lo desconocido es lo que impulsa al conflicto. El cambio de paradigma, de cazar dragones a convivir con ellos, es un proceso difícil, que requiere de la desconfirmación de creencias profundamente arraigadas. La valentía de Hippo no solo radica en enfrentar dragones, sino en desafiar la estructura social y las creencias de su propia comunidad. Hippo emerge como un líder transformacional. No busca imponer su visión, sino que, a través del ejemplo y la demostración empática, logra cambiar la perspectiva de su pueblo. El impacto de este live action, es decir, el impacto psicológico y social, dentro de los circuitos de cine y dentro de los circuitos fanáticos específicamente de esta gran historia,
es sorprendentemente positivo. Y decimos sorprendentemente porque los live action no suelen gozar de buenas reseñas, pero en este caso, y me uno a ellos, por fin tenemos un live action que demuestra evolución, pensamiento crítico, cinematografía, y esto se debe a que son capaces de transformar la historia y no porque transformen alguna premisa narrativa del guión, sino porque nos ofrecen un universo mucho más enriquecedor de Hippo, Chimuelo y todo este mundo de cómo entrenar a tu dragón. Por ejemplo, aunque Chimuelo y los demás dragones mantienen su encanto, es cierto que el realismo de los efectos visuales en este live action permiten que estas criaturas se sientan más tangibles, pesadas y en ocasiones más imponentes o aterradoras. Esto puede intensificar esa sensación de peligro y esa majestuosidad por los suelos, y la textura, el movimiento y las expresiones faciales de los dragones, aunque digitales, buscan una credibilidad que la animación por su propia naturaleza no siempre perseguía de la misma manera. Bajo mi perspectiva, uno de los mejores aciertos son esos escenarios auténticos, y es que la filmación en locaciones reales de Irlanda, Escocia, Islandia, Finlandia brindan una autenticidad visual que una película animada no puede replicar. Los paisajes naturales, la manera en la que han trabajado la luz real y la artificial, y las texturas de las rocas, la madera, el mar, contribuye todo esto a una atmósfera mucho más cruda y palpable de la vida vikinga. Las escenas de vuelo, además, y esas secuencias de acción pueden sentirse mucho más impactantes con mayor sensación de riesgo, debido a la representación de la física del mundo real. La escena de Hippo luchando por controlar a Chimuelo en el aire, o las batallas con los dragones pueden transmitir esa tensión visceral. También he percibido una profundización tonal y dramática de algunos de los elementos. Por ejemplo, creo que se ha buscado un tono mucho más serio y adulto en ciertos momentos, con una carga emocional mucho más fuerte en los desacuerdos y conflictos. Por ejemplo, esa relación entre Hippo y Stoico es mucho más retratada con un mayor peso dramático, haciendo que su eventual reconciliación sea aún más conmovedora. Además, algunas adaptaciones de live action tienen esa oportunidad de dar profundidad a personajes que en la animación original quizá no tuvieron tanto desarrollo. Esto no había ocurrido en otros live actions, aquí sucede. Patán, por ejemplo, tiene ahora un arco mucho más empático y unas motivaciones mucho más claras, como la relación con su padre, lo que va enriqueciendo el tapiz narrativo. El live action ciertamente puede permitirse explorar matices mucho más sutiles en las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los actores humanos, añadiendo algunas capas de complejidad emocional a las interacciones que la animación, aunque expresiva, a veces simplifica. Para aquellos además que crecieron con la trilogía animada, como es mi caso, el live action puede ofrecer una nueva forma de reconectar con una historia querida, pero esta vez con una perspectiva visual y tonal que resuena mucho más con una audiencia mucho más madura como la nuestra. Y me queda el buen sabor de boca que tal vez para esto es que se ha creado el live action, para introducir la historia a audiencias que quizás no sean tan afines a la animación o que buscan una experiencia cinematográfica diferente. El live action permite acá, en Cómo entrenar a tu dragón, que esta franquicia se expanda y llegue a un público mucho más amplio. De ninguna manera se siente este live action como innecesario o redundante, pues parece que por fin han escuchado a los críticos y han decidido homenajear y renovar y no sustituir. Aunque, esperen, tampoco podemos sobrevalorarla tanto, pues aunque la tecnología CGI ha avanzado mucho, siempre existe el riesgo de que los personajes generados por computación, especialmente los dragones en este caso, caigan en ese valle inquietante donde lucen casi reales, pero algo en su apariencia o movimiento resulta perturbador o poco convincente para el ojo humano. Pero vamos, tal vez es que tenemos que acostumbrarnos un poco más para superar ese valle inquietante del cual todo espectador como yo desea huir. En conclusión, la versión live action de Cómo entrenar a tu dragón tiene el potencial de ofrecer una experiencia cinematográfica mucho más inmersiva y con un tono mucho más crudo, profundizando en ciertos aspectos de los personajes y la narrativa. Sin embargo, enfrenta el desafío de justificar su existencia frente a un clásico animado, manteniendo el espíritu de la original mientras explora nuevas facetas, sin caer quizá en la mera repetición o perder el encanto único que solo la animación podía ofrecer en su tiempo. El éxito de esta adaptación dependerá en gran medida de cómo equilibre la fidelidad con la innovación. En esta primera parte han salido airosos. Esperamos que en las partes que vengan evolucionen mucho más de lo que ya han evolucionado.